Recording is on. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Vamos a empezar la segunda parte, que es de las pruebas de sensibilidad antifúngica. ¿Ha quedado alguna consulta de ayer? Si no, avanzo y en todo caso, al final de la clase, me hacen las preguntas. ¿Se me escucha bien? Buenísimo. Entonces ahora comparto la primera clase. La primera clase que vamos a ver el día de hoy son las pruebas de sensibilidad antifúngica. ¿Cuáles son los métodos de referencia que hay? Antes de continuar, bueno, quiero agradecer, aunque ustedes no lo conozcan, a Susana Córdoba, que está encargada de la parte de sensibilidad antifúngica en el Instituto Malbrán, y al doctor García From, Recording has stopped. al doctor García, a Guillermo García From, que también me ha ayudado a la parte de lo que es resistencia de antifúngico. Bueno, para las pruebas por eso van a ver que acá dice INEI, que tiene que ver con el Malbrán, porque justamente muchas de las diapositivas, la gran mayoría, me la ha cedido la doctora Susana Córdoba. Para empezar, las pruebas de sensibilidad a los antifúngicos tienen que tener en cuenta que hay métodos de referencia, como también los hay para las bacterias, donde acá hay una gran diferenciación. Están pruebas de sensibilidad para levaduras y para hongos miceliales. Y acá comienzan las diferencias ya para levaduras y miceliales. Por un lado, hay dos grandes organismos. Uno es norteamericano, que es el CLCI, que lo conocen todos en bacteriología cuando usan el CLCI, pero también hay otro organismo que es el europeo del EUCAS. Y eso conlleva a grandes problemas y lo vamos a ver en el transcurso de la charla, ¿sí? Por un lado, para levaduras, Preucas está aprobado para hacer por microdilución, está el EDF 73, esto siempre se va modificando y van cambiando
continuamente se están actualizando. ¿Qué diferencia principal hay entre UCAS y CLSI? Que el UCAS está gratis en Internet. Eso es una ventaja muy grande porque para el CLSI todas las tablas y los puntos de corte que manejan, el gran problema del CLSI que los tiene, uno tiene que pagar y en dólares y son bastante caros cada uno de los documentos y cada vez que hace una actualización. Sin embargo, el CLSI tiene algunas de sus ventajas, como que para levaduras está permitido hacer por método de referencia la microdilución, el M27A3S4 que fue modificado, y el de difusión, el M44 levaduras. Pero en realidad, cuando se habla de levaduras, se habla principalmente de cándida. Y no todas las cándidas tienen punto de corte, que eso también lo vamos a ver. También de levaduras para criptococo. Y paremos de contar. En el caso de los miceliales pasa lo mismo. Ustedes han visto conmigo muchos hongos miceliales en las clases de micología, histoplasma, paracoccidioides, fonsecaia, esporotrix, muchos y muchos fusarios, alternaria, pero sin embargo, estos métodos son recientemente desarrollados. No es que llevan mucho tiempo, no llevan mucho tiempo de evolución. ¿Cuál es el problema? Que solamente para miceliales están Aspergillus y solo algunas especies de Aspergillus, los puntos de corte. También por EUCAS está el método de microdilución y por el CLSI está el de microdilución y el de difusión. ¿Qué es lo que hace la mayoría en general? La gran mayoría de la Argentina se maneja con el CLSI. ¿Qué le veo de ventajoso? Que no es necesario hacer una microdilución donde es necesario comprar las drogas, sino que pero bueno, es un avance. ¿Qué es lo que tienen estos métodos de referencia? Recording is Decía, no on. incluye Saccharomyces, Trichosporum, Esporotrix, la fase levaduriforme. Recuerden que Esporotrix, Histoplasma, Paracops y Cocci tienen distintas fases, ¿sí? Son dimórficos, no los incluyen, y muchos otros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características que debe reunir un método de referencia? Tienen que ser reproducibles y fiables intra e interlaboratorio, tiene que permitir hacer la distinción de poblaciones sensibles y resistentes, sobre todo correlacionar con la práctica clínica y predecir el fallo terapéutico, ¿sí? Y que sea aplicable en todos los laboratorios asistenciales. Es el gran problema de estos métodos de referencia, que no pueden ser, sobre todo para la parte de antifúngicos, no pueden ser bajados siempre hacia los laboratorios. La utilidad clínica que tienen estos ensayos son datos para el tratamiento inicial de las micosis, sobre todo las invasoras, para el tratamiento específico en algunos casos, determina políticas antimicrobianas, sobre todo en determinados centros. No es lo mismo estar hablando del Hospital Muñiz que estar hablando del Laboratorio de Salud Pública de Tucumán, que de algún hospital específico de La Rioja, porque cada uno tenemos nuestra propia población. Por ejemplo, la principal población que tengo en mi centro son pacientes con leucemia, ¿sí? Pero no tengo tantas candidiasis. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes no se encuentran sondados, tampoco se encuentran con catéteres. Generalmente, cuando empiezan a aparecer las candidiasis, es porque en el caso cuando aparecen, es porque el paciente tiene un catéter. Entonces, si ustedes tienen una terapia, es mucho más frecuente que tengan una candidiasis. Por lo tanto, siempre estas pruebas permiten políticas antimicrobianas y siempre hay que tener en cuenta cuáles los aislados que yo tengo en mi población.
Permiten también investigación clínica y el desarrollo de nuevos fármacos. Acá hay algo que es importantísimo, determinar lo que es punto de corte epidemiológico, ¿sí? El punto de corte epidemiológico se basa en la distribución de la concentración inhibitoria mínima para separar poblaciones salvajes, las wild type, de las poblaciones no salvajes, las no wild type. Como definiciones, entonces, una población wild type son aislados sin mutaciones o mecanismos de resistencia adquiridos, mientras que la población no wild type son aislados con mutaciones o mecanismos de resistencia adquiridos. ¿Qué es lo que siempre yo necesito para decir si un aislado es sensible o resistente? Y sobre todo en bacteriología, ¿sí? ¿Qué es lo que el médico necesita? ¿Qué es lo que el médico me dice? Bueno, me está diciendo tener una candida albicans. ¿Sensible a qué es? ¿O resistente a qué es? Y me sirve el punto de corte clínico específico, especie específico, ¿sí? Donde me permiten categorizar si el aislado es tratable, porque es sensible al antifúngico que quieren probar, o no es tratable, es resistente. La determinación del punto de corte clínico se basa en la distribución de la concentración inhibitoria mínima de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos en los modelos animales, en el tratamiento y la evolución clínica. Este es el más requerido. Sin embargo, vamos a ver que en el transcurso de la clase no hay tantos puntos de corte clínico especie específicos. Repito, tanto para el CLC y para el EUCAS, los alcances son para Cándida spp y Cryptococcus neoformans. Van a ver distintos documentos, distintas actualizaciones, cómo van variando para levaduras, para filamentosos. Lo que tiene muy bueno EUCAS, quizás este no está actualizado, pero yo lo puedo descargar directamente de internet gratuitamente. Bueno, en el caso del CLCI, cuando estaba con el documento M27A3 por el método de microdilución, el M27A3 por el método de microdilución, ¿sí? El medio que se utiliza es el RPMI. El RPMI es un medio muy caro. Actualmente no sé a cuánto está, se lo utiliza un pH 7. El inóculo es de 0,5 a 2,5 por 10 a la 3 UFC por mililitro. Se utilizan placas estériles con fondo, ¿sí? Acá ya comienzan a aparecer diferencias. En el caso del CLCI usa placas con fondo de U, mientras que en el caso del EUCAS usa placa con el fondo plano. La incubación es 35 grados durante 48 a 72 horas y permite la determinación de la SIM visual, que es otra de las grandes diferencias que existen. Para el CLCI se puede utilizar directamente hacer la observación visual, mientras que para el EUCAS lo que sí o sí se necesita es un lector, que ahí genera justamente un mayor costo, pero tiene sus ventajas. Para todos los antifúngicos, dependiendo del tipo de antifúngico, lo que se hace es buscar las concentraciones. Estos ya están determinados en las guías, cómo se van a hacer justamente las diluciones. Generalmente van 100 microlitros del antifúngico más el RPMI. Entonces acá pueden ver cómo son las diluciones en el caso, por ejemplo, del fluconazol 006, 012, 05, 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Siempre es necesario una primera columna que es el control de esterilidad. En el control de esterilidad va al medio justamente sin la siembra de la cepa y el control de calidad. ¿Sí? Un control de calidad es necesario, siempre se utilizan, por ejemplo, las cepas ATCC, la 22019, que es para Candida parapsilosis, y la ATCC 6258, que es para Candida Crusade. Y después la disposición va variando, pero se pueden disponer distintas muestras de pacientes para ver las cepas, cómo da la resistencia. Como decía, la lectura es visual, donde en el caso de los azoles, candinas y flucitocina,
La inhibición que se debe leer es al 50% más. Entonces, acá estamos hablando que está comparado con el control de crecimiento. Siempre. Perdón. Este es el control de crecimiento, eso me pareció. Claro. Ese el control de crecimiento, sí. Este es el control de crecimiento que siempre tengo que poner para sin el antifúngico para ver justamente que tengo control de esterilidad, control de crecimiento. Entonces, como decía, los azoles, las esquinocandinas y la flucitocina siempre hace la observación de la inhibición al 50% más comparado con el control de crecimiento, donde normalmente hay una disminución prominente de la turbidez más o menos de 2. Por ejemplo, acá tenemos azol A y el azol C, ¿sí? En el caso de la azol A, yo puedo ver que va disminuyendo justamente el control, ¿sí?, de crecimiento, y acá yo puedo ver que hay desarrollo. Bien, no está muy nítida la foto, creo que creo que hay otra más adelante, ya lo vamos a ver. Pero en este caso, a diferencia de la anfotericina, que la inhibición del 90% más es comparada con el control de crecimiento y es ópticamente claro. En el caso de la anfotericina, sí, siempre el control de crecimiento es mucho más fácil de ver porque no me da turbidez. O sea, ¿por qué? Porque la anfotericina es fungicida. Entonces yo no voy a ver desarrollo de crecimiento, no voy a ver turbidez, ¿sí? Entonces es muy fácil de visualizar porque yo no voy a ver turbidez. Mientras que los azoles, en este caso no se está viendo porque está pixelada la foto, pero en los azules vamos a ver más adelante, tengo otras fotos donde van a ver que el punto de corte para yo decir, bueno, esta hasta acá es la concentración así, la concentración inhibitoria mínima que me está dando determinado antifúngico, tanto para la solescanina y flucitocina, es cuando disminuye la inhibición al 50%. Por eso esas son las grandes diferencias, por ejemplo, con el EUCAS, que también tiene alcance para Candida y Criptococo, donde, bueno, acá ellos suman al RPMI un 2% de glucosa, hay modificaciones de inóculo, las placas estériles también, pero son de fondo plano, la incubación hacen 24 y 48, pueden hacer lectura a los 24 y 48, y la determinación de la CID es por espectro. También tienen control de crecimiento, control de esterilidad con las cepas TCC y las muestras. Esto es lo que tiene beneficioso. Yo no tengo que estar viendo a ojo desnudo cómo me da la SIM, sino que tengo lectura de espectrofotómetro, donde es un espectrofotómetro de 500 a 30 nanómetros, donde las lecturas se hacen entre 405 y 450. Ahí se puede restar el blanco, que es la columna 12 del resto de los pocillos. La densidad del control del conocimiento debe ser mayor o igual a 0,2. Si no es mayor a 0,2, se puede reincurvar la placa otras 24 horas. Las imparasoles, 5'-flucitocina y equinocardina, es la inhibición, en este mismo caso, el 50% comparado con el control del crecimiento. Entonces, esto es lo que tiene muy, muy bueno en el caso de EUCAS. Pero sí o sí tengo que tener el espectrofotómetro 530 para hacer la lectura, ¿sí? Para hacer la lectura de las placas. Si no lo tengo, no puedo trabajar con EUCAS. Pero como le digo, es mucho más fácil hacer una comparación con la DO del control de crecimiento, el control de esterilidad, en función de cómo me da mi cepa con el antifúngico, porque es fácil de esa manera hacer un cálculo exacto de cuál es el 50% y cuál es el 100% para determinar la SIM. Acá pueden ver las grandes diferencias, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿qué son estas tablas? Bueno, no hay muchas cepas, ¿sí? En realidad, la mayoría de las cepas que tienen algunos puntos de corte clínicos o bien epidemiológicos son las que más se aíslan, ¿sí? De Cándida
hay más de 20, 30 especies que en realidad estas 20, 30 especies que son las más frecuentemente aisladas, hay que tener en cuenta que dentro, por ejemplo, de Candida glabrata, es un complejo, ¿sí? Donde está Brachyriensis, una de ellas, Nivariensis, y Candida glabrata estricto, mientras que Candida parapsilosis es el complejo ortopsilosis, metapsilosis, parapsilosis. Y en realidad es necesario la identificación y se están viendo que hay una serie de variaciones donde algunas de las especies dentro de los complejos tienen diferencias con respecto a la resistencia. Estas primeras tablas han sido conformadas con los aislados cuando no se sabía que había complejos, no se llegaba, no había, salvo por métodos moleculares, que se podía llegar a que haya complejos. En Candida albicans tiene que tener en cuenta que también está un complejo que es Candida dublinense y Candida africana, pero en estos primeros puntos de corte, donde se determinaba la SIN en miligramos por litro, podíamos ver que las cepas más aisladas siempre de los hemocultivos estaban Candida albicans, glabrata, cruce, parapsilosis y tropicales, ¿sí? Entonces, el antifúngico, anfotericina, anidrofungina, caspofungina, micafungina, fluconazol, itraconazol, posaconazol y voriconazol. En rojo va a estar CDCI y en negro va a estar EUCAS, ¿sí? Empecemos, por ejemplo, con la anfotericina, ¿sí? Como podemos ver, para EUCAS hay un punto de corte, ¿sí? Para la anfotericina. Mientras que para el CLCI no hay punto de corte en esta cepa. Entonces, ¿tiene sentido hacer una prueba, un método de referencia si todavía no se establece el punto de corte? En realidad, esto va variando. Esta tabla es bastante dinámica. Día a día se van agregando algunos puntos de corte clínico, pero también tiene sus diferencias. Por ejemplo, en anidrofungina para Candida albicans, fíjense que acá el punto de corte es 0,03 y acá 0,25, ¿sí? Para que yo diga que menor o igual a ese punto de corte es sensible. Entonces hay diferencia. Acá, si es mayor el 0,5 o 0,03, recién es resistente. Hay una serie de diferencias que la pueden ver en esta tabla. Como les digo, esta tabla quizás no es porque estamos por sacar el último documento del CLCI, no sé si ya lo sacaron, pueden haber modificaciones de las tablas. Y en algunos casos, por ejemplo, algunas cepas, sobre todo, que son bastante complicadas, yo, por ejemplo, lo primero que utilizo es el fluconazol. Bien, el fluconazol no se determina, ND no determinado para Candida cruzi por ninguno de los dos, es una de las pocas cosas que están de acuerdo. Pero acá pueden ver ustedes, por ejemplo, que para el CLCI, si es menor o igual a 2, se considera sensible, perdón, sí, estamos en el fluconazol. Para el CLCI, valores o punto de corte menor o igual a 2, en ambos casos se los considera para Candida albicans sensible y dosis dependiente, ¿sí? Hay una serie de diferencias, encima, como les digo, no son muchas cepas, son 5, y dentro de esas 5 hay complejos que también hay que estudiar. El gran problema es que para estos estudios se requieren justamente para hacer los puntos de corte clínico las cepas white tab y las no white tab. Y no hay tantos aislamientos, o en realidad no hay una buena, en algunos casos sí, hay buenos trabajos cooperativos donde van cediendo sus cepas para hacer la determinación de los puntos de corte clínico. Y otro de los grandes, en realidad, de los mayores problemas que tenemos diferencias con respecto a la sensibilidad antifúngica de lo que hay, por ejemplo, en Argentina, de los hemocultivos con cándida, con los que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en primer lugar,
prácticamente sigue Candida albicans, pero muy seguido de lo que es Candida glabrata, donde Candida glabrata ya es sensible a dosis dependiente al fluconazol. Entonces hay una epidemiología, y en nuestro caso, por ejemplo, está Candida albicans, Candida parapsilosis le sigue y tropicalis. Si hacemos la suma de Candida parapsilosis y Candida tropicalis de los hemocultivos de Argentina, es superior a lo que los aislados de Candida albicans, ¿sí? Entonces, ¿hay diferencias en la epidemiología? Sí. Por lo tanto, también se ha visto que hay diferencias en cuanto a los puntos de corte, en cuanto a las resistencias presentes en los antifúngicos por parte de las cepas. Y en realidad sería necesario empezar por establecer puntos de corte epidemiológicos para la región, que sería para Argentina, o bien para Latinoamérica, porque muchas veces no son comparables. En el CLCI, el ajuste del inóculo, ¿sí? Tiene que ver la densidad óptica. Por ejemplo, para miceliales, que está hecho para miceliales, pero sobre todo se utiliza para aspergillus, que son los principales aislados, pero puede ser utilizado, según el CLCI, para Paelomice, Lilacilo, Paelomice varioti, Sofia dermatitides, Porotigenki. Establece una densidad óptica de 0,09-0,13. Mientras que para otros filamentos, el CLCI, Fusarium, SP, Cladosporium, Bantiana, Rhizopus y otros psicomicetes, 0,15-0,17, algunos de Matiacio, como Bipolaris y Alternarios, que son aislados, establecen 0,25-0,3. Con estos valores se obtienen valores de inóculo de 10 a 6, luego se dilucionan 50, y me da un valor de entre 0,4 y 5 por 10 a 4 UFC por mililitro, que a partir de ahí ajusto el inóculo. Yo le estoy hablando muy rápido, pero hay que tener en cuenta que cuál es la gran dificultad de ajustar el inóculo por el CLCI o por el EUCAS. Cualquiera de los dos es complicado. En realidad, acá hay que tener en cuenta que hay que ver que la cepa produzca conidiación, ¿sí? Y, por ejemplo, para dermatofitos se requieren 10 a 3 conidios para la lectura por mililitro en cámara de Neubauer para hacer la preparación del inóculo, ¿sí? Y ustedes recuerdan que los conidios, ¿sí? Tenían distintas formas, distintos tamaños. El gran problema, sobre todo, es cuando sepas que no producen conidiación. El caso de Aspergillus siempre va a tener conidiación, mientras que Palomices también lo tiene, Variety también lo tiene, pero Exophila dermatitidis, recuerden, no sé si acuerdan, que tardaba en crecer después de 2 semanas, ¿sí? Era un hongo oscuro y tardaba bastante en crecer, entonces yo tengo que esperar 2 semanas para poder llevar a cabo, hacer el ajuste del inóculo. Sporotigenki no es tan sencillo hacer el recuento de los conidios. Fusarium, si bien es un hongo muy productor de conidiación, porque puedo tener microconidios, el problema es que tiene una gran variabilidad. Tiene microconidios, macroconidios, mesoconidios, y muchas veces eso, para ajustar un inóculo por la densidad óptica, se complica porque depende del tipo de cepa que estemos hablando. Y, y también ya hemos dicho, y donde acá qué antifúngicos se prueban frente a los hongos miceliales: anfotericina B, itraconazol, posaconazol y voriconazol, donde acá siempre se lee el 100% de inhibición. En caso de dermatofitos se hace